Son muchos los jugadores con los que trabajo que viven la siguiente situación. El lunes arrancan la semana, suponiendo que la semana de entrenamientos inicia ese día, con todas las ganas, toda la ilusión de ganarse un lugar entre el equipo titular. Y cuando llega la práctica de fútbol formal o la citación y se ven en el equipo suplente o no están dentro de la lista de convocados, se frustran, se enojan, se angustian, se preocupan. Entonces entran en lo que yo llamo un sube y baja emocional. Inicia la semana con las ilusiones, la motivación, el entusiasmo allá arriba, porque lo que los motiva, lo que los moviliza es eso, es las ganas de estar entre los titulares. Entonces, lunes y martes entrenan a full, entrenan muy bien, el ánimo está está siendo muy favorable, muy productivo para poder rendir mejor. Y de repente, supongan que el miércoles hay algún trabajo en espacios reducidos en donde ya empieza a haber equipos y capaz que le toca la pechera que no coincide con el color de la que está usando algún grupo de jugadores que habitualmente están entre los titulares y ya empieza la duda, ¿no? Y ya ese día a la tarde quizás se queda pensando y con la preocupación de que puede ser otra semana más en la cual el técnico no lo elija dentro de los 11. Al otro día supongan que viene la práctica de fútbol formal y efectivamente la pechera que le toca es la que está usando el equipo suplente. Entonces ya definitivamente cae su rendimiento porque empieza con todos los pensamientos que no le sirven, los cuales le generan un estado emocional que no es el más favorable para jugar. Y no solo que lo viven ahí en el entrenamiento, sino que después van a la casa y siguen maquinándose de que no lo tienen en cuenta, de que por más que se esfuercen, el técnico no les da la posibilidad, de que es injusto y bla, bla, bla. Siguiendo con esa alimentación acá en su cabecita que termina repercutiendo muchísimo en su estado anímico y emocional. Y cuando llega el día de partido, ese jugador ya viene con 2 o 3 días de estar acumulando todos esos pensamientos, esos estados emocionales que le quitan rendimiento, y así va a la cancha y está en el banco de suplentes con toda esa carga y toda esa mochila que trae, y que en definitiva si le toca entrar a la cancha puede jugar bien o mal, ¿sí? Eso es indiscutible e incontrolable, pero es muy probable que si viene con todo ese bagaje de los días anteriores esté más cerca de no rendir a su máximo nivel que de sí hacerlo. Y entonces si no logra trabajar esto, es una historia que se va a repetir semana tras semana. Inicia el primer día de entrenamientos, nuevamente renueva la expectativa, la ilusión de ser titular, entrena los primeros días muy bien y nuevamente cuando empieza a sospechar o especular que puede estar dentro de los suplentes por algún entrenamiento que hayan hecho y en el cual él sospeche que está o no está siendo tenido en cuenta para ser titular, nuevamente vuelve a vivir lo mismo, ¿sí? Y por eso es que hablo de un sub y baja emocional. Y es muy desgastante vivir así. Y le quita muchísimo de disfrute a esto que el jugador eligió porque le apasiona, porque ama el fútbol o el deporte que esté practicando. Y como decía, termina no disfrutando, y ese no disfrutar lo lleva no solo a no disfrutar estando en el entrenamiento y en el campo, sino también a trasladarlo muchas veces a su casa, a la tarde, y pasa días amargado, mal, bajoneado, preocupado por una situación que él solo se está generando a partir de ¿qué? De poner el foco donde no lo tiene que poner. Y acá es donde empezamos a trabajar para modificar esto. ¿Y por qué digo que pone el foco donde no lo tiene que poner? Porque pensalo en tu caso, si pones las expectativas en ser titular o suplente, si sos titular seguramente te vas a sentir bien, y si sos suplente probablemente no, porque lo que vos querías que suceda no está sucediendo, ¿sí? Entonces, por eso siempre trabajamos en correr el foco de ese objetivo muy cortoplacista. Y ojo, yo fui jugador profesional, sigo jugando hoy en día y entiendo
que es mucho más lindo para el jugador ser titular que ser suplente, o al menos para la gran mayoría, ¿no? O sea, eso está descontado. Ya sabés que querés ser titular, ¿sí? No hace falta que deposites todas tus expectativas en eso. Y entonces, ¿dónde conviene poner el foco? En tus objetivos a mediano y largo plazo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero esto sirve tanto para un jugador de juveniles que quiere llegar a debutar en primera y mantenerse. Aclaro mantenerse porque hay muchos casos de jugadores que llegan a debutar en primera y quizás no están lo suficientemente preparados para sostenerse en el tiempo. Entonces está bueno que si sos un jugador de fútbol juvenil y anhelás con llegar a primera división, que lo puedas lograr lo suficientemente preparado como para mantenerte en el tiempo. Pero también sirve como para jugadores del ascenso que quieran llegar a primera división o jugadores de primera división que quieran llegar a jugar en Europa o en la selección nacional. Da igual, ¿sí? Pero vamos a tomar un ejemplo. Supónganse el jugador de juveniles que quiere llegar a primera. Entonces, como decíamos, no sirve poner el foco en el corto plazo de si es titular o suplente, porque eso en definitiva no le va a determinar su futuro ni la posibilidad de llegar o no a debutar y a mantenerse en primera. Sino lo que sí lo va a acercar y va a permitirle lograrlo, va a ser prepararse, estar a la altura de lo que necesita para ser un jugador de primera división. Y ahí es donde con nuestro trabajo empezamos a diseñar y a planificar de manera clara los objetivos a mediano y largo plazo y a revisar cuáles son los aspectos a mejorar desde lo físico, desde lo técnico, lo táctico y lo actitudinal para poder lograrlo. Entonces, cuando el jugador aprende a poner el foco en aquel objetivo que está más adelante, no en si es titular o suplente, empieza a entender justamente que esto no va a ser importante para su objetivo, que lo que necesita es entrenar día a día para ir sumando esos espacios de mejora que le van a permitir ser un jugador profesional. Entonces, ya no le va a pasar que el miércoles, el jueves y el viernes decaiga su entusiasmo, por ende no entrene de la mejor manera, lo cual lo va a estar alejando de lograr sus metas, sino que va a tener la constancia en su estado emocional, en su entusiasmo, de entender que cada entrenamiento es una posibilidad para agregar un estímulo más o un aprendizaje más para llegar a jugar en primera y mantenerse. Yo digo, ir poniendo un ladrillito por día para construir ese castillo que sería lograr su sueño, su objetivo. Entonces, pensá, si vos pones tu expectativa en ser titular, y eso no sucede y ya lo vas sospechando o especulando desde el miércoles, desde el jueves, capaz que te perdés 2 o 3 entrenamientos en los cuales te los perdés, digo, en el sentido de que no vas a estar al 100% entrenando, con lo cual te vas a estar quitando posibilidad y capacidad de mejorar. En cambio, si vos pones el foco y toda tu energía en lograr ese objetivo a mediano o largo plazo, ya no te va a afectar, o al menos no te va a afectar tanto, si te toca ser suplente o no estás en la lista de convocados para el partido. Porque vas a lograr entender de verdad que para llegar a cumplir ese objetivo, como decía antes, no es determinante ser titular, suplente o no estar convocado. Porque lo que vos necesitas es incorporar todo eso que te falta para convertirte en un jugador de primera división. Y eso lo podés hacer en cada entrenamiento que tengas, en cada minuto, que si sos suplente y tenés la suerte de entrar al partido, en cada minuto que tengas de partido, porque todo es la suma de experiencias y de aprendizajes. Entonces, ya no... Decía que no te va a afectar tanto porque sí te puede afectar. Vuelvo a insistir, fui jugador profesional. Y sí, capaz que vas a preferir ser titular y cuando te ponen para los suplentes te puede llegar a generar algún tipo de emocionalidad de esas que quizás nos tienden a quitar rendimiento. Pero lo que vas a tener es la posibilidad y la capacidad de entender que tenés que volver a poner el foco donde sí te sirve, ¿no? En eso que está más allá adelante, en el tiempo, digo, no en si sos titular o suplente. Y de esta manera vas a poder cambiar ese sube y baja emocional por una constancia de entusiasmo, motivación, disfrute incluso, entendiendo que cada día de entrenamiento
es una posibilidad más y una oportunidad de seguir incorporando todo eso que considerás que te falta para convertirte en ese jugador de primera y que se pueda mantener en el tiempo. Y vuelvo a insistir, esto sirve también para el jugador de primera que quiere llegar a jugar en una liga más importante o para el jugador de ascenso que quiere llegar a jugar en primera división. Si te sirvió, me alegra de corazón, y si crees que a alguien le puede servir, compartíselo, que con poco quizás podemos ayudar mucho. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.